Realmente este trabajo pues es muy difícil darlo en 40 minutos. Cógete una hora y yo me recorto. Voy a brincar algunas cosillas por ahí. Inclusive estaba viendo Lupita ya, de hecho, ya estaba tratando algo de lo que, pues precisamente la historia es coincidencia, ¿no? Entonces algunas cosas que yo iba a tratar aquí, lo que yo escuché, ella ya las trató. Entonces ya me voy mucho más rápido. Aquí precisamente les hacía una aclaración, ¿verdad? En México, las estudiantinas en cunas siempre fueron considerados lo mismo, al menos hasta el año de 1979, ¿sí? que es cuando la estudiantina de ingeniería de la UNAM va a España y descubre que las estudiantinas no se llamaban estudiantinas sino cunas. ¿Qué año? No sé, ¿qué año? En 1979. El 79. Pero en realidad, ¿verdad? Tenemos aquí recortes de periódico donde llaman indistintamente estudiantina o tuna. Inclusive la estudiantina del centro asturiano le llaman la estudiantina tuna del centro asturiano. Y entonces para nosotros estudiantina tuna es lo mismo, por eso la estudiantina de la Universidad de Guanajuato no ha querido cambiar su nombre, no hay motivo real, histórico o justificación alguna para hacerlo. Aparte, ¿verdad? ¿Dónde la apunto? La música del siglo XIX y del siglo XX, aquí les voy a hablar rápidamente, ¿verdad? Para no verlo todo. En el siglo XIX, pues todos comprenderemos, no existía la radio, televisión, grabadoras, tocadiscos, nada. Entonces la música realmente era en vivo a todos lados. Al ser en vivo, la gente generalmente aprendía a tocar algún instrumento. De hecho, en las familias de cierta alcurnia, las damas eran preparadas para el matrimonio más que para nada, entonces enseñaban a coser, a bordar, a hacer comida, etc. Y algo de las bellas artes. Entre las bellas artes les enseñaban a tocar algún instrumento. Se creía antes que era el piano el que más se usaba, porque la gente que tenía un piano en su casa era considerada una gente de cierto nivel social. Pero ya se ha visto, y a través de las fotos que presentó Lupita y todo, pues hay instrumentos más baratos, ¿verdad? Y ahora están más fáciles de ejecutar, como son las mandolinas, las guitarras. Y entonces, pues precisamente se enfocan a ello las familias, ¿verdad? Preparar a sus hijas para el matrimonio y preparándolas musicalmente, ¿verdad? Que era una de las virtudes que deben de tener. Paralelamente los varones también llevaban sus materias de música en la universidad, ¿verdad? Había una materia desde muchos años antes que era precisamente basado en la música. Y también surgen muchos los turnos, ¿verdad? Que sabían tocar algún instrumento, sabían cantar. Pero eso es otra historia mucho más antigua que no tiene nada que ver con nosotros en México. En México, pues bueno, empezaron efectivamente, ¿verdad? A juntarse, a reunirse en las haciendas, por ejemplo en Guanajuato, ¿sí? Juntan orquestas de cuerda en el siglo XVIII para solemnizar las fiestas en las haciendas. Eran fiestas religiosas o fiestas culturales, fiestas sociales, cumpleaños del hacendado, de la hija, etc. Entonces se juntan, ¿verdad? Los peones, se junta también la gente, las amistades de ellos, ¿verdad? Y llegan a improvisar conjuntos, muchas veces han improvisado, muchas veces a lo mejor posiblemente ya alguna vez habían practicado juntos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, había eventos sociales, como era por ejemplo el caso de las posadas o jornadas que llamamos aquí en México. Todos lo sabemos, es el novenario que se reza antes del 24 de diciembre, ¿verdad? Que representa el viaje de la Virgen María con el Señor San José desde que nazca el niño Jesús. Entonces era muy clásico, que se reunieran los vecinos, juntaban sus instrumentos y a cantar, ¿verdad? Primero los cantos religiosos y posteriormente pues seguía la fiesta, lógicamente. Estoy en un rápido porque no tiene caso. Tienes una hora 11. Sí. Aquí, por ejemplo, comparsas, orquestas típicas o estudiantinas. Fue algo de lo que debía repetir. Ahí hay muchas fotos estudiantinas femeninas, pero no más femeninas, ¿no? También hay masculinas, pero realmente no sabemos qué son. Si realmente son una comparsa de carnaval, una orquesta familiar, una orquesta de púas, o una estudiantina realmente en forma integrada por estudiantes. Si llegan a
confundir mucho en esta época, ¿sí? Realmente no hay, por mí, como decía Lupita, la misma foto en sí muchas veces no nos dice nada. No es más que la foto, vemos que traen instrumentos de cuerda y hasta ahí, no podemos realmente ver nada más. Yo he tenido suerte de encontrar de estas fotos algunas 2 o 3 descripciones o noticias de ellos en algunos periódicos de México. Entonces nos aclaran a veces un poquito las ideas, ¿verdad? También yo me basé mucho en Jorge Martín Valencia Rosas, que es un estudioso de la música popular del siglo XIX en México. Todas las fotos casi son de él. ¿Sí? Y entonces ahí ellos muchos me las brinco porque inclusive ya las vieron con Lupita. Un buen mes son las mismas, ¿verdad? Y si acaso agregaré una u otra cosa, por ejemplo esta estudiantina de Toluca. Sí. Como parte de nuestra investigación encontramos cerca de esta estudiantina. Se llamaba Crisantema y también le ponen en los periódicos orquesta típica. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? La confusión en nombres, en términos. Bueno, por fin, ¿qué es? ¿Orquesta típica o estudiantina? Realmente no sabemos, ¿verdad? Entonces, con gusto haremos hoy conocer a nuestros lectores, el grupo de distinguidas señoritas y profesores de Toluca, que hemos una orquesta típica, como dice, han merecido elogios calurosos. Orquesta típica que ha sido bautizada con el nombre de Crisantema, cosechó nutridos aplausos al tocar la delicada serenata de Braga, el intermezzo de la caballería mexicana y un delicioso vals de ciclo de Fino Corte. Esta a mí me parecería más estudiantina, curiosamente. Sí. Y curiosamente son paisanos, son de Salvatierra de Guanajuato. Si son paisanos, traen un estandarte que trae el nombre de Hidalgo, se alcanza a distinguir por ahí, porque así, ¿verdad? Y son varones. Este es el maestro, el director, pero esta es su patrón. Entonces a mí, sinceramente, es el que, si dijera que es una estudiantina, pudiera ser esta, ¿verdad? Pero también no tenemos la certeza. ¿Sí? Conjunto típico, en algunas sí le ponen lo que es, conjuntos típicos, etc. Estos llevan un distintivo en la solapa del saco. Es muy semejante a una estudiantina, pero lo más seguro que se trataba del conjunto típico, tal como lo puntualizan. Estos distintivos en el saco, yo ahí encontré que varias estudiantinas los llegaron a usar, ¿sí? A finales del siglo XIX, a ver si los vemos más adelante, a ver si no se tendrían que hablar. Pero las estudiantinas llegaron a traer distintivos en el brazo, o bien en las solapas. Inclusive una estudiantina mandó a hacer un distintivo de plata, y cada integrante pagaba el distintivo. Y de hecho, Monse, cuando vino la estudiantina Fígaro a México, en 1880, si no fue en el 80, fue cuando regresó en el 82. No me acuerdo si fue que visitó Puebla, no me acuerdo ya el lugar, pero una vez que marchó de allí, porque actuó benéficamente para un fin de mérito, sí. Le mandaron unas medallas a poner en la solapa hechas de plata, sí, al domicilio que tenían conocido en un estado de Estados Unidos, pero lamentablemente llegó una vez que se habían marchado y le hicieron un problema de retención en la aduana porque había que pagar los derechos porque era de plata y nunca le llegó esas medallas a la Fígaro. Pero es una costumbre que había a finales del 19 en México, efectivamente. Y por eso también para la solapa. Es verdad, pudiera ser. Ahora, surge otra cosa muy interesante en México. La estudiantina, lógicamente, es una herencia española, ¿sí? Es una institución española de la tuna. Y, curiosamente, en México, en 1884, debuta lo que llamamos una orquesta típica, que era exactamente lo mismo que una estudiantina, ¿sí? Pero vestidos sí, como chavos. Sí. Sí. Como en Colombia, la estudiantina Colombia. Sí. Y la lira colombiana. Otra característica es que mientras que las estudiantinas tocaban aires españoles, jotas, cosas de ese tipo, y también a lo mejor ya en ese tiempo algo de música mexicana y clásica, sin embargo, este tipo de orquestas típicas, ¿sí?, tocaban exclusivamente aires mexicanos y música clásica. Entonces, el que la funda en 1884, pregunta un 20 de septiembre, dirigidas por Isaquil Logonista Capitalinos Carlos Curti, que en realidad era italiano, ¿verdad?, pero tiene muchos años establecido en México. Sí. Él tiene tanto éxito con esta orquesta típica que se difunde grandemente y no en un inicio, pero posteriormente usan el traje de charro, el verdadero traje de charro, además de mariachi. El traje de charro era un traje
no sé si lo sepan, ¿verdad? Pero el emperador Maximiliano estuvo aquí regiendo el país, declaró que el traje de charro era un traje de gala al nivel del frac y todo ese tipo de indumentarias, y hasta la fecha se sigue considerando. Yo tengo datos de que esta estudiantina de Carlos Curti, que hizo acá en México, la intentó llevar al sur de Estados Unidos y allá no tuvo éxito, Sí. y ya se perdió el dato de ella. De hecho, la lleva, aquí la tenemos que ver, aquí está el programa, Fíjate. ¿sí? Donde la lleva a Estados Unidos. Carlos Curti además también era compositor. Sí. Entre otras cosas, la estudiantina de la ciudad de Guanajuato en el año de 1994 grabó y sigue siendo parte de su repertorio la polca de nombre La Típica, que es de la autoría de Carlos Curti. Carlos Curti es el fundador de la falsa figa. Sí, de la más importante falsa figa, o sea, bueno, no quiero, voy a hablar. Sí. Luego, inclusive, pues, estas típicas se ven en todo el país. Por ejemplo, es una banda de ellas de los presos en la cárcel de Arellano aquí en México en el año de 1915. Fíjate. Este es en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, donde es ahora un centro cultural muy importante, un edificio de los agustinos, y es también una orquesta de cuerda, ¿verdad? Muy importante en esta foto son señoritas de la alta sociedad de la ciudad de Guanajuato, y es una orquesta ahí también de cuerdas. Pueden ver que llevan diferentes tipos de instrumentos, y la característica es que esta señorita que está aquí sentada es la abuela del dueño de la foto, que es el licenciado Carlos Vidaurre, ¿no? El licenciado Carlos Vidaurre es además historiador y cronista de la ciudad de Guanajuato. Entonces va a ser su abuela o tía abuela, ¿no? Hubo una cosa también muy interesante, las tertulias. Tertulias o reuniones familiares, ¿verdad? Donde participaban, se reunían clases de las clases altas sociales, pero también de las bajas. Eran reuniones, escuchaban música, conversaban, bailaban, se reunían en una gran sala iluminada con candelabros y vestían con sus mejores ropas. Con el tiempo, salen del ámbito familiar y se organizan tertulias científicas, musicales, literarias, taurinas, etc. Por lo general eran en la tarde o en la noche. En el caso de la Nueva España, una tertulia muy importante. Fue el lugar donde se celebraron las tertulias más famosas de aquellos días, pues era un centro político y social muy importante. Miguel Hidalgo los aprovechaba como centros culturales y recreativos y entretenía a sus invitados en las tertulias con interesantes charlas sobre literatura, teatro y otras bellas artes. Pero además de fraguar el movimiento de independencia, se fraguó en una de estas tertulias. Encontré una nota muy curiosa, hablan de la tuna en la ciudad de Mérida en los finales del siglo XIX. Es en relación a las tertulias familiares. Sí, estas tertulias fue un tiempo muy tormentoso en la península de Yucatán, en la ciudad de Mérida, donde se hablaba de que hasta ahora hacemos chistes acerca de eso, ¿verdad? De la vecina República de Yucatán, porque el estado de Yucatán en un momento dado pertenece a la República Mexicana. Entonces llega un momento en que la policía prohíbe las tunas, así dice el periódico, prohíbe las tunas o tertulias. No sé qué tanto relación tengan con las tunas, ¿verdad? También hay que echar las campanas a vuelo. Pero lo que sí sabemos, pues, y estamos viendo, que las tunas no eran desconocidas para los mexicanos, y el hecho de correr la tuna tampoco, más adelante vamos a ver. Y hubo una tertulia muy famosa con la estudiantina Beristain Paniagua, que es una estudiantina de la ciudad de Pachuca Hidalgo, muy famosa. Entonces, un escritor también muy famoso, José T. de Cuellar, describe en su novela La Linterna Mágica una tertulia, y en esa tertulia dice, ¿verdad? Pero lo que le dio un carácter especial a la velada fue la concurrencia de la estudiantina. ¿Sí? Se presentaron a las 8:30 de la noche en el salón del concierto 14 jóvenes vestidos de negro y reprochándose su traje de tertulia, llevando cada cual en el ojal de su levita abrochada una pequeña cinta tricolor, que vamos a hablar, ¿verdad?, de algún encine en la solapa. Colocaron un pequeño atril en el centro y tomaron asientos en el círculo 15 distinguidos estudiantes, quienes acertadamente les dañaron la quesadilla y el manteo, la cuchara y las medias negras de la estudiantina española para vestir como caballeros de nuestra época. Qué bonito. Qué bonito. Y aquí ya siguen escribiendo, ¿verdad? Ya después tendrán la oportunidad que los paso para que lo lean con calma, dar los nombres inclusive de los
de Obregón. Eso lo encontramos en un libro dedicado a hablar de los libros que leían los estudiantes más o menos en el año 1800. Y dice que era de su gusto leer este tipo de lectura, ¿verdad? De picaresca. Y entonces hay un escritor que se considera el padre de la novela mexicana, Joaquín de Fernández Lizardi, que en su novela Perquillo Sarmiento menciona al menos de 10 veces a lo largo de su obra, e inclusive llega a relacionar a los turnos con el mundo del estudiante flojo, amigo de la vida fácil y de las diversiones. Entonces, por ejemplo, aquí dice que entre los dos hacíamos cera y pabilo en las quedaderas de mi padre, que lo tenía por un mozo muy fino, arreglado y buen estudiante al turno de Martín. Y a mis acucias hacia delante de mis padres unos elogios encarecidísimos de mi talento y aplicación, con lo que les clavaban a la espina. Entonces, ahí ya estoy hablando de la turma y estamos hablando de 1810 aproximadamente. Sí, ahí turno significaba vagabundo. ¿Verdad? Así es. Pero esta es fabulosa, ¿verdad? Porque viene está don Guillermo Prieto, que fue un gran político y escritor literato mexicano, ¿verdad? Menciona directa y explícitamente la acción de correr la tuna, con todo el significado que se le daba y se le continúa dando en España. Al ubicar este párrafo de su libro Memorias de mis tiempos en el memoria correspondiente a los años 1840 a 1853, lo convierte en una referencia documentada más antigua encontrada en México, donde se menciona la acción de correr la tuna. Porque él iba a unas tertulias también, iba un señor arzobispo y pues se lo vacilaba, como decimos regularmente acá, ¿verdad? Lo vacilaba y decía, el señor, al ilustrísimo señor Garza, que había sido su maestro y era en el fondo un santo, solía decirle con su rudeza de costumbre: Señor, a su vida de usted le ha faltado algo de calavera, correr la tuna, sufrir por las bellas y alegrarse en burreos y carambas, con lo que el santo arzobispo quedaba sin saber qué decir. Entonces, ahí ya estamos hablando de una referencia de un escritor de años 1840, 1850 que hablaba de correr la tuna. Sí, sí. Lo cual no se nos hace nuevo. No, pero es que ahí ya, en 1855 se publica que es especialmente los estudiantes cuando tocando y cantando iban de lugar en lugar. Ahí entra eso. Sí, por eso hacemos la aclaración, ¿verdad? Que ya no de la tuna, sino de correr la tuna. Sí, de ir de sitio en sitio con la picaresca, buscándose la vida. Como nos habías dicho tú en la conferencia anterior, de todas maneras, el correr la tuna por un momento se entendió como ese vagabundeo. Sí. Aquí sí está relacionado directamente con el estudiante. Sí, que eso desaparece en torno a 1855 con la aparición del ferrocarril, ya te dejó de correrse la tuna. Entonces, luego aquí llegamos a una nota que tú, Pérez, has de conocer muy bien, ¿verdad? Digamos, donde aparece el primer documento escrito que se ha encontrado acerca donde menciona una estudiantina en México, ¿verdad? El año de 1849, en donde dice: mejor en el carnaval. Ninguno de los años anteriores ha habido tanto alboroto y entusiasmo para el carnaval como el presente. Por primera vez hemos visto las máscaras en el paseo. Nunca rojo que abierto habíamos alegres jóvenes españoles, lógicamente, ¿verdad? Ya llegaban, vestidos de estudiantes, tocando guitarras, panderos y castañuelas, y cantando divertidas canciones. Los demás carruajes estaban adornados igualmente, y toda la tarde estuvieron acompañados de multitud de gente a caballo. Es de creerse que el año entrante se incrementará el número de máscaras en las calles y paseos. Entonces, la primera noticia escrita, ¿verdad?, que tenemos acerca de una estudiantina nocturna en nuestro país. Pero ubicar esto, hablo un poco de los carnavales, un poco de algunos compositores de música para estudiantinas de carnaval del siglo XIX, y las estudiantinas en los bailes de carnaval. Pues yo, dentro de lo que he andado investigando, me encontré un pequeño librito, no muy grande, chiquito, así cuadradito, y ¿qué creen? Encontré esto. Es un libro que habla de los programas de los teatros en México. Es un libro que trae reproducciones de los programas, de los anuncios que se iban a presentar en el teatro. Entonces, ustedes se fijan, aquí está mencionando a la estudiantina mexicana, que fue una estudiantina que en los años de 1880 fue muy famosa. Sí, aquí lo nombra, en el baile de piñata. Aquí, por ejemplo, último baile, eso lo vimos por ahí en el museo que fuimos, ¿verdad? El entierro de la sardina. Sí. Aquí está, famosísimo entierro de
el teatro hebreo y de vuelta la estudiantina. Fueron en total 5 programas que encontré. Qué bonito. Aquí está otro, de piñata, grandísima piñata. Otro que le llamaban de vieja, eran como 4 tipos de bailes, ¿verdad? Antes de que se cerrara el carnaval y que se cerrara la fiesta. Entonces estos son domingo 22 de febrero, pues trae la fecha, creo que es 15 de febrero. Lo más interesante es que inclusive describe qué va a haber en el famoso baile, describe los vestidores, que se va a rentar disfraces, etcétera, etcétera. Pero llegando a la parte que nos interesa, pues habla de que habrá una comparsa formada por entusiastas jóvenes de la estudiantina mexicana. Curiosamente, los 5 programas son de la estudiantina mexicana, que así se llamaba esa estudiantina. ¿Sí? Entonces, como que esa temporada tuvo mucho trabajo, ¿verdad? Porque fueron 5 programas en los que aparecieron. Pero creo que es los primeros programas donde encontramos una estudiantina en México. Aquí vuelve a aparecer en la estudiantina mexicana. Sí. Sí. Este es el libro de Armando de María Campos de nombre. El programa de 100 años de teatro en México. Sí, me costó como 500 pesos. Cuando veo un librito así se vale $1, ¿verdad? Pero a la hora que veo el contenido, los 500 se me hizo poco. Sí, claro. Hombre, eso. Hablamos algo de las indumentarias, también no tiene caso, después lo hablaba, me imagino, Pérez. Aquí nada más para que se den una idea del trabajo de investigación que hacemos, sí quise resumirlo, sinceramente. Sí, sí. Mucha gente no se da cuenta. Aquí ustedes están viendo, cada puntito rojo es un archivo. Fíjense todos que son, esta es una hoja. La bibliografía. Pero no se ha hecho nada, ¿Sí? no. Entonces yo lo que quiero que vean, pues que dicen que tú copias y pegas. A mí me han dicho. Sí. Pero para copiar y pegar primero hay que leer, ¿verdad? No vamos a copiar todo el periódico. Hay veces que en un periódico encontramos un renglón o 2 que vale, ¿no? Sí. Y como aquí suele correr la pluma, si se fijan, no son 2 renglones. Sin embargo, para mí es el primer escritor que dice, ¿verdad? Se corrió la pluma, ¿verdad? Entonces, sí hay que copiar y pegar, pero hay que saber qué, ¿verdad? No cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, hice un resumen que me lo voy a brincar. Es un poquito lo que está aquí arriba, ¿verdad? Los estudiantinos que aparecieron, son mis archivos, ¿verdad? ¿Cómo están ordenados? Ahí están apareciendo todos. Cronológicamente todos. ¿Verdad? Y pero lo que me interesa más es enseñarles esto. Se ha hablado mucho de que las estudiantinas en México existieron antes de Porfirio Díaz. Los que dicen que conocen más dicen que con Porfirio Díaz fue lo máximo y ya, se acabó porque vino la revolución. Pues ¿qué creen? Yo me he encontrado que los estudiantinos no se acaban con la revolución. Ciertamente se han ignorado su presencia, pues por razones lógicas, estamos con una guerra civil muy cruenta, muy grande en todo el país, y pues no todo era fiesta. Sin embargo, nunca dejaron de aparecer las estudiantinas durante los años de la revolución, e inclusive después de la guerra cristera, que fue otra segunda revolución. Entonces aquí, por ejemplo, a mí no me gustan las matemáticas. Y yo dije, yo te voy a ordenar los datos. ¿Sí? Yo voy a ordenar los datos. Entonces me agarré ordenando por decenas. La primera nota que encontré fue en 1837. Y van a decir, ¿por qué 37 si la primera estudiantina fue en el 49? Porque en el 37 en un periódico anunciaban una obra de teatro que estaba relacionada con las estudiantinas. Pero era una obra de teatro, no era una estudiantina. Entonces, en 1837 aparece esa nota. Entonces empecé yo a curiosear que en el 1844, aquí todas una nota aparecieron. En 1856 aparecen 2. Fíjense aquí, aparecen 7 y aquí 8. Total que de 1837 a 1861 aparecen 25 notas en periódicos. Si seguimos viendo, van creciendo. Claro. Sí, van creciendo. Mira el 86. Por ejemplo, aquí, 1886. 961 notas estudiantinas. ¿Qué son estudiantinas? ¿Sí? Y es en 1893. 30 años, casi 1000 notas. ¿Sí? Wow. En 1913, que fueron los años de la Revolución, 1904 a 1913, hubo 300, ¿qué? 82. 82 en 10 años. 82 notas estudiantinas. A pesar de la Revolución, aquí estamos hablando de 1913, la Revolución fue en 1910. Y en 1914 a 1923, aún así, son 100 y tantas.
Entonces, ¿dónde está eso que decían que contaban? ¿En qué se basaron para decir? Llegó la revolución y se acabaron las estudiantinas. El que no las encontrara. Monseñor catedrático de Barra de Bar. Bueno, no me quedo. Ya. Sí, entonces por eso aquí le pongo, ya la María Paz Lucente, que más noticia sube y el Ropa Jesús me contaba 10 años. Mira esta. Pero es que cuando aparecen las estudiantinas de la Universidad de Guanajuato en 1963, en ese diseño hubo un descenso. Fue el año más bajo, curiosamente, 124 notas de estudiantinas. Pero cuando aparecen las estudiantinas de la Universidad de Guanajuato en 1963, a 1973 suben a 2020. ¿Sí? Pues fue el boom que tuvo las estudiantinas a raíz de entonces, de 1963. Y les aclaro una cosa: no tuve acceso a todos los periódicos, porque están restringidos el acceso. ¿Sí? Fueron los que pueden entrar. ¿Sí? Claro. Te quiero un análisis que pues no quiero estar mucho. Nada. Solo que te 1000 notitas. Bueno, por ejemplo, tengo estas gráficas. A mí me gustan mucho hacer gráficas, les voy a confesar. Más que no alcanzo a leer, no sé si Rebeca me puede ayudar, que está más cerca. El tipo de actividad que tuvo la estudiantina en el periodo, cuántas femeniles actuaron en ese periodo, cuántas varoniles, cuántas mixtas, cuántas de niños y cuántas ignoramos, porque el periódico no decía, también a veces los periódicos no dicen. Entonces, bueno, aquí encontramos actividades cívico-culturales. Espérate que te la voy a ampliar bien. Muchas gracias. Sí, pero 200 y pico no. A ver si hay. A ver, sí, más o menos. Ahora tiene que encontrar. Está, sí, perfecto. Entonces, me equivoco si puedo leer. Notas periodísticas que hablan sobre las estudiantinas, agrupadas por el género de sus integrantes. ¿Sí? No por querer ser, como dicen ahora, por discriminar, ¿verdad? ¿No? Sino por estudiar qué pasó. Entonces, festividades culturales de 1863 a 1961, exclusivamente en este tipo de actividades festivales, detectamos más o menos 56 presentaciones, 14 femeniles, 25 varoniles, 3 mixtas, 8 de niños y 6 que ignoramos porque no decía bien. Festivales académicos, en ese mismo lapso, 19 presentaciones, 3 femeniles, 11 varoniles, 1 mixta, 0 niños y 4 ignorados. Y así vamos. Cada década se vive. Entonces encontramos que en total, ¿verdad? De 1894 a 1961, en lo que analizamos, porque está dificilísimo analizar más de 2000 archivos, ¿verdad? Sí. Buscamos hacer un muestreo al azar, ¿verdad? Estadísticamente. Aplicamos la estadística. Entonces encontramos que de 176 presentaciones, 31 fueron correspondientes femeniles, 108 varoniles, 8 mixtas, 9 de niños y 19 que se ignoró de quién la formaba. Aquí está representado en forma de barra. Aquí también, muy importante, por eso me gustan las gráficas. Bueno, ya lo vimos de qué género. Ahora, ¿qué tipo de actividades tenían realmente? Lo estamos viendo. Festividades cívico-culturales, ¿cuántas subieron? Festivales académicos, funciones benéficas, funciones a beneficio de la propia estudiantina, y también entonces querían ganar dinero. Viaje de. No es malo que queramos vender callejoneadas, ya también había funciones de beneficio propio, presentaciones en carnavales, muy importante, y relacionado con el mito de que con las revoluciones que acababan las estudiantinas. Detectamos 16 presentaciones para presidentes de la República entre 1878 y 1961. Ahorita aquí de memoria se presentaron principalmente con Porfirio Díaz en un inicio, pero se presentaron con Francisco Madero, que fue el que lo derrocó. Se presentaron con Venustiano Carranza, se presentaron con Álvaro Obregón, se presentaron con Abelardo Rodríguez. Fueron varios presidentes de la República los que la estudiantina mexicana ha estado presente en algún momento. Sí, inclusive por ahí, nomás que les digo, hay mucha información. Hay una estudiantina femenil de Puebla que actúa para el presidente de la República y él les regala un distintivo a cada una de las integrantes de los estudiantinas femeniles. A ver si más adelante lo vemos. Estudiantinas de carnaval agrupadas por el género de sus integrantes. O sea, vamos a ver quién es más relevante, los hombres o las mujeres. ¿Verdad? Entonces, de 37 ubicamos 7 femeniles, 22 varoniles, 2 mixtas, 0 de niños y otros 6 que se ignoraban. Aquí, por nacionalidades también y escolaridad. Profesional y escolaridad de sus integrantes. Aquí voy viendo en la gráfica. Mexicanos,
23 presentaciones estudiantinas mexicanas, 8 presentaciones estudiantinas españolas. Hubo una que estuvo formada por una Liga de las Naciones, ¿sí? Allá en el norte de la República, eran creo que alemanes, franceses y varias nacionalidades, formó una estudiantina, se ignoró 9. Ahora académicas, una, no académicas 36 y se ignoró 0. Pues aquí también vemos el desarrollo, como tanto se ha hablado, de la estudiantina de carnaval, a su paso a la estudiantina académica. Principalmente al principio pues fueron carnaval. Entonces aquí está nada más con la forma de gráfica. Forma de gráfica se ven los mexicanos, los españoles, las naciones, las académicas y las no académicas, en sus inicios, ¿verdad? Aquí está agrupada por nacionalidad y escolaridad. Entonces es igual que se repite ahí. Aquí estudiantes de festivales agrupados por temas de sus integrantes, ¿no? Pero aquí agrupamos festivales y por temas de los integrantes. Aquí sí se brinca. Ahí está. Sí, de vuelta hacemos una comparación. Y vemos de vuelta 17 femeniles, 36 varoniles, 4 mixtas. Para que entre todo en la pantalla. Entonces, más o menos. Ahora aquí tengo algunas presentaciones detalladas sobre lo que encontramos en estos archivos, ¿verdad? Periódicos, libros, revistas y todo. Donde menos se espera uno, se encuentra de repente una referencia. El día que me casé, en el 2014, curiosamente nos fuimos al hotel. Nada más como anécdota, te digo, no encuentro la información. Estando en el hotel, veo ya ves que a veces dejan libritos con reseñas turísticas para que visiten la ciudad, etc. Y empecé a ver una. De repente me encuentro a un ferrocarril, una locomotora de vapor. Y en ellos unos turnos arriba con una bandera mexicana y un estandarte. Era la foto de los que tienen la Universidad de Guanajuato, que fue creo que en el 2010, ¿verdad? Cuando sacamos esa foto. Son una locomotora. Y resulta que de ahí en ese libro, en ese turístico, pues, vete la foto de la estudiantina, la mencionan en inglés y en español, ¿no? Ya le dije ahí, oiga, ¿qué? ¿Me la regala? ¿Por qué la quieren? ¿Qué estoy yo? ¿Este soy yo? ¡Ah, de verdad! Sí, tú dices, de repente aparece los primeros títulos. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí lo que les decía. El periódico mexicano más antiguo donde se menciona una estudiantina, que era una obra de teatro. Se llamaba El Hombre Gordo, Capricho Cómico Original, y mencionan la aparición de una estudiantina, siendo así el primer mención sobre el tipo de agrupación estudiantil que hemos encontrado hasta la fecha. No una estudiantina, ¿verdad? Pero claro, pero ya era una obra de teatro en México, antes de la creación de la estudiantina. Luego ya la siguiente noticia que aparece es la que acabamos de ver, la estudiantina que aparece en 1849, que descubrió Félix. Aquí una estudiantina o melodía, aquí hablan no de un grupo ni de una obra de teatro, hablan de una canción que se cantó en el Teatro de Iturbide, que era un teatro de la Ciudad de México. ¿Sí? Para analizar más esta zarzuela, al cantarse la chistosa estudiantina, la acompañaba el señor Bonet, cuyo destreza en estos instrumentos es notoria con el pandero y las cucharas mágicas de Caídas. Cabe señalar que esta pieza musical se presentó durante varios meses. Luego, un día el señor Félix, aquí en México, tenemos un dicho: las piedras rodando se encuentran. Entonces las informaciones se cruzan. Por ahí encontramos un día este poema. ¿Sí? En la época temprana, con el año de 1850, se publicó una poesía de corte picaresco estudiantil que habla del modo de vida picaresco que llevaban los estudiantes. Entonces ustedes empiezan a leer aquí, inclusive mete frases en latín, ¿verdad? Los famosos macarrónicos, ¿verdad? Las frases macarrónicas. Entonces, y eso aparece en un periódico de 1850. La primera estudiantina de comparsa en el Canal de Mérida aparece en 1863. Una estudiantina en baile de máscaras postula para fines benéficos, es la primera que encontramos que postula para fines benéficos, es en 1863 también. Lo que les decía, más que desgraciadamente de repente no nos dan los nombres, ¿verdad? Aquí nada más nos dice que el domingo 1 de marzo hubo el baile de vieja, como tal y como lo vimos en las propagandas del libro, ¿verdad? Que encontré, el baile de vieja. Dice, alquiler de música para la estudiantina, 2 pesos. Con lo cual quedó la constancia de la presencia de que hubo un estudiante
sabe, pero le pagaron 2 pesos. La primera vez que vemos aparecer la estudiantina española que nace en el Casino Español es en 1863. Es una tertulia para celebrar el cumpleaños de la reina de España. ¿Sí? Esta tertulia se llevó a cabo en el Casino Español de la Ciudad de México, la asistencia de personalidades mexicanas, españolas. Curiosamente también yo he encontrado en los periódicos que los holandeses en ese entonces eran muy amigos de los españoles aquí en México. Cuando hacían un mitote, una fiesta, generalmente se invitaban. ¿Sí? Inclusive tiene mucho que ver con la fundación de la estudiantina del Colegio del Estado de Guanajuato. En San Luis Potosí, 1866, una estudiantina formada por españoles y mexicanos, mayoritariamente españoles, para una obra de caridad. Una estudiantina española en el Valle de Piñata del Teatro Nacional en 1878. Una estudiantina en el Carnaval de México, además de las clásicas insignias, llevaban en el sombrero un mendrugo de pan. No sé, ¿verdad? Tampoco quieren decir que eran pobres o no sé yo, ¿verdad? Sí, sí. Pero ellos aquí, dice, ¿verdad? Dice, llevaban insignias del hambre que constituían su tipo en otros tiempos: el tenedor, la cuchara y el mendrugo de pan en el sombrero. Pero si ustedes contaron la verdad, la dichosa estudiantina hacía el oso, como vulgarmente se dice, y nadie se metía con ella, pero ella con nadie. Eran unos máscaras desvelados que correspondían a la poca animación que presentaba el baile de Villa. Aquí hemos encontrado varias mapas, también en contra de las estudiantinas, y seguimos atacándolas abiertamente. Ahora, poesía del hombre pillo mencionada por Chencho en su libro Los estudiantinos del antiguo carnaval de Carpino. Se vuelven a tropezar las piedras en el camino, se vuelven a encontrar. Chencho publicó esto en su libro y yo lo encontré en un periódico de la Ciudad de México de 1853. Y es exactamente la misma. ¿Ustedes la ven? ¿Se acuerdan? Gorro griego de brillantina con borla y todo. Sí, sí, esa. Lo encontramos en un periódico aquí en México. Sí. Está escrita en el periódico. Otra cosa que también curiosa, que también encontró Chencho, fue un cuadro de una estudiantina de autoría de Gisbert. ¿Sí? Bueno, pues en México llegó la noticia a través de Iberia, que es un periódico español, en la exposición de Bellas Artes realizada por artistas españoles en la ciudad de París, se vende una pintura de una estudiantina del pintor Gisbert. Y esa está en el libro de Chencho, de las estudiantinas del antiguo carnaval de Catino, en la página 37. Bueno, hasta acá nos dimos cuenta, ¿verdad?, de este cuadro. Aquí la primera visita que encontramos que realiza la estudiantina española al presidente de la República. Sí, aquí trae el programa, trae todo, desgraciadamente no podemos extendernos mucho, pero ya en los archivos del Pleno Mundial lo publicaré. Una estudiantina española publica en un periódico las letras de las canciones que se cantaron en el carnaval. ¿Qué año es? Es 1879. Entonces dice el Olé, J, sí. La Morena, J, españolas y mexicanas, J, el amor, otra J, y por último una melodía de nombre paso doble. Y viene esta, Dominus Tecum. Dominus Tecum, le he encontrado como 4 o 5 referencias ya. Una es una estudiantina del estado de Jalisco como en 1900, esta que está aquí, otra que está más adelante, y curiosamente, bueno, pues a veces varía un poquitito la letra, pero el verso y la métrica del verso es la misma, ¿verdad? Entonces este Dominus Tecum como que les gustaba muchísimo, ¿sí? Entonces, la estudiantina española, en un baile organizado por el general Vicente Riva Palacio, el general Porfirio Díaz, y en esa precisamente canta Dominus Tecum. Aquí están las 2 versiones. Aquí se llama Paso Doble del Estudiante. Una chinita poblana cruel me negó, y acá dice: una niña, un estudiante, ahí le pidió. Como pueden ver, la métrica del verso es parecidísimos, aunque no es lo mismo, ¿verdad? Entonces esta es una versión, y esta es la versión que nosotros conocemos, que editó Vicente T. Mendoza, que fue un musicólogo muy famoso en México, y que fue la que canta la estudiantina, que grabó la estudiantina de Guanajuato, que sigue dentro de su repertorio. Entonces es una canción de 1880 aproximadamente. ¿Y ya está algún nombre de integrante de esa estudiantina española de 1879? No se encontraba. Está difícil. Aquí, por ejemplo, sí, encontramos la estudiantina española, cómo se organizó. ¿Quién era la junta directiva? El presidente, Fermín Collado, vicepresidente Juan
Menciona 35 integrantes y 12 músicos. Sí, ahí lo tengo en el periódico, más que aquí lo... Eso apunta a una estudiantina española, pero mexicana. Sí. Pero mexicana. Ahora, Mexicana. distintivos, lo que les decía. Los individuos de la Junta llevarán una flor. Las piezas que cantarán los estudiantinos son las siguientes: se lo lee. De Lucero. O la misma que cantaron los estudiantes españoles que fueron a París ante la Exposición Universal. Sí. La Morena, Niña Bonita, El Estudiante, Paso Doble La Rosa, ¿sí? El Itinerario Monolar, sale del Casino Español, y aquí se describe cómo va hasta llegar a la Casa del Presidente de la República y termina en el Teatro Nacional. Aquí dice que estuvo en el Teatro Arreo, para variar. Aquí se presentó una estudiantina que se llamaba Español y que después un periódico desmiente que haya sido la verdadera estudiantina española. Dicen que es otra y que por cierto no lo ha sido. Sí, entonces hay dos periódicos, uno del Monitor Republicano y otro de la Gacetilla, la que coinciden con la misma nota. Aquí critican de vuelta a la misma. Tendríamos que reprocharles en algunos versos obscenos con pretensiones de graciosos o de epigramáticos. Lo dejó pasar el carnaval en silencio y esperó a la entrada de la Cuaresma para atronar las calles. Y en esto no se condujo ni como española ni como cristiana. Hasta que no les gustaban los versos, que no estaban los picarescos. Sí. Entonces aquí aparecen varias otras estudiantinas criticadas. Estudiantina oaxaqueña. Sí. Todos los demás lo hicieron mal, muy mal. Mejor que una estudiantina de carnaval, parecía una danza de las que bailaban estos pueblos llamados de la conquista. Sí. Aquí por ejemplo están las estudiantinas en Zacatecas. La que tiene la integración multinacional, ¿verdad? Que pusimos ahí, ¿verdad? Que estaba formada por estudiantinas de París. Formada por personas de clase social alta y nacionales como franceses, alemanes, españoles y mexicanos. Esa era. Encontramos un lado que actúa a favor de las damnificados por invasiones en Matamoros y por fin llegamos a la que puede ser la primera estudiantina avalada por una institución educativa de estudios superiores en el continente. Y entonces el Colegio del Estado de Guanajuato se llamaba así porque por decreto presidencial se disolvió la Universidad Nacional de México. Entonces quedaron nada más con la manera de colegios y los colegios impartían clases para licenciaturas. En el caso de Guanajuato estaba la licenciatura de Derecho, ingeniero en minas, ingeniero agrimensor, ingeniero topógrafo, inclusive medicina en varios lapsos que la quitaban y la ponían, pero ahí está la Escuela de Medicina sobreviviendo algunas penas. Entonces aparece la estudiantina del Colegio del Estado de Guanajuato. ¿Sí? La idea, para variar, es de Eulogio Mingo. Era un súbdito español, era corresponsal del diario español que estaba vecindado en Guanajuato, y el cual hubo una inundación en Guanajuato, cual arrasa con gran parte de la ciudad. Entonces, para alojar a los niños huérfanos, organizan el formar un orfanatorio, y entonces Eulogio Mingo, junto con la colonia francesa y española, da la idea de formar una estudiantina a la manera de las de España, o sea, de lo que España decía él, ¿verdad? Que estuvo formado por estudiantes del Colegio del Estado de Guanajuato. ¿Sí? Los estudiantes del Colegio del Estado de Guanajuato, y dice, su material era terciopelo americano, su vestuario, con bolas de crespón blanco en el cuello, puño y boca, pierna de pantalón corto, capotillos del mismo material, medias de seda y sandalias con medias de plata. Los sombreros que eran montados a semejanza de los que usan los generales en la milicia tenían dos servicios de cubiertos de servicio de mesa, cuchara y trinche, también de plata, que son los atributos que tenían los estudiantes de Salamanca en España. Algunos de ellos tenían panderetas y castañuelos con los que llevaban a la música a perfeccionar los aires españoles que tocaban. Así fue como se realizó la fundación de ese establecimiento conocido como Casa Cuna de la Presa, que quedó a cargo de la virtuosa señorita Dolores Obregón González, que por cierto era hija del entonces gobernador del estado de Guanajuato. ¿Sí? Esta estudiantina no solo este día salió, sino que siguió exhibiéndose por 19 días y al cabo de ese tiempo se reunió el donativo ya dicho. Muy importante, de esta colecta ninguna cantidad se descontó, porque cada estudiante pagó su traje. Eso estuvo en la revista
magistral pasado a la universidad, en octubre del 93, dedicada a la estudiantina de la Universidad de Guanajuato en aquel entonces. La información viene de las efemérides guanajuatenses de Cristina Espinosa, que son de febrero, 27 de febrero de 1881. También hubo una estudiantina del Casino Español, pero formada por jóvenes trabajadores. Y aquí dice, entre otras, el presidente de la República, los clubes francés y alemán, y como que esa fue una época de mucha actividad diplomática en México. Convivían mucho los diferentes ciudadanos y representaciones diplomáticas, y como que a las estudiantinas les gustaba mucho. Críticas negativas a la estudiantina española, que les digo, no siempre era muy buena. La estudiantina femenil Ixmiquilpan, que la primera, no sé si lo pita, si está bien, la primera vez que noticia en México o vaya otra anterior. No, esta es de 1881. Pero bueno, no sé si está la... Fue de las primeras, seguro. Sí. Luego la estudiantina Fígaro, pues debuta en México en 1882, ¿verdad? Exacto. Aquí está, encontramos que debutó. Siguen apareciendo varias estudiantinas. Por ejemplo, la estudiantina española se presenta en Guanajuato el año de 1883, pero es un párrafo tan, como decimos, a veces no trae toda la información. No sabemos si habla de la española o de la Fígaro. Vamos, la única estudiantina española que yo tengo documentada que viajó al continente americano en el siglo XIX es la Fígaro. Sin embargo, La única. teníamos la estudiantina conocida por española de los socios del Casino Español. Pero esos podían ser residentes de México, Sí. claro. Españoles y criollos residentes en México, que no venían del otro lado del charco. Encontramos, hablando de vestuarios, estudiantina en Morelia, vestidos de marineros. Sí. La estudiantina española postula para víctimas del terremoto en Andalucía de 1885. Esto está también muy bien. Estudiantina española en la cárcel. Es decir, que hay de todo. ¿Sí? Aquí la noticia nos dice: invitado a realizar una gira por la ciudad de Chihuahua y Paso del Norte, por alcalde Flores, que fungía de promotor, al cual le fue mal en las funciones realizadas previamente en Chihuahua. Los miembros de la estudiantina se negaron a actuar en la ciudad de Paso del Norte, si no les pagaba de contado y antes de la función, ya que con anterioridad no cumplió con el pago convenido. Al negarse a actuar la estudiantina, y aunque enseñaron su contrato, el jefe político, un tal señor Prevencio, de acuerdo a las leyes locales sobre espectáculos, pues llevó a la cárcel. El periódico apunta en que tal vez la cosa no quedara en eso solamente, ya que los jóvenes integrantes de la estudiantina tenían amigos y familiares con influencias en el gobierno y se quejarían de la manera indigna en que fueron tratados. Bueno, pues ahí les tocó. ¿De qué año es? 1887. Y tenemos la estudiantina Chancy, que fue uno de los compositores más prolíficos de las estudiantinas de Carnaval de Mérida, 1887. Aquí una gira a la banda de la estudiantina mexicana o orquesta típica, y de vuelta siguen confundiendo los términos, ¿verdad? No sabemos realmente pues, de qué se trataba. Aquí lo importante es que los lleva Antonio Cuyas. Cuyas, no sé cómo se pronuncia. Dice: compositor de gran fama y organizador del Centro Estudiantil Español. ¿De qué? Cuyas. No me suena ni la Fígaro ni el español. O sea, es la española del Casino Español. ¿De dónde será el casino? La española no cruzó el charco que se sepa, la Fígaro en 2 ocasiones. Estudiantinas femeniles, ya mencionamos que hubo varias. Aquí estuvo esta, infantil de la Escuela Gratuita de la Regional Santa María de la Ciudad de México. La estudiantina queretana, en la inmersión en un teatro. En la ciudad de Querétaro hubo varias estudiantinas, en la década de 1880. Sí tengo varias noticias de ellas. En este caso, la inauguración del Teatro Iturbide, que es donde se firmó la Constitución Mexicana en 1917. Y casualmente, pues sí, me pasaron a mí un enlace de un álbum que trae varias fotos de ese grupo, son 19 fotos. ¿Sí? Una investigación de Jorge Rodríguez Barroso y que me pasó Roberto Ibarra, ¿sí? Se presentó en el Congreso del 2012. Así como ahorita, pues no pongo todas las fotos porque no acabarían, ¿verdad? Pero sí tengo las 19. Pero para la publicación sí. Sí. Las 19 fotos. Una estudiantina La
realizaban funciones benéficas de parte de la estudiantina española. La estudiantina mexicana actuaba a beneficio de Unidas de Guanajuato, que era la competidora de la española, por eso se llama estudiantina mexicana, que en un principio la criticaron, ¿verdad? Que no tenía la sangre y el carácter de los españoles para cantar lo que cantaban ellos. Estudiantina Libertad también actuó a beneficio de los inundados de León, Guanajuato. Estudiantina Mexicana y Estudiantina Hispano-Mexicana presentes en la Jamaica a favor de los inundados. Los que no saben, la Jamaica es un tipo de kermés. Yo todavía de niño me tocó que me invitaran a Jamaica ahí en un hotel. Pero ahí como kermeses. Ahora, encontré esto y yo no sé qué también tan mal estoy. Estudiantina de la Escuela Normal para Señoritas, el señor San José en León, Guanajuato. El señor era normal, que llevaba por nombre el señor San José porque estaba, la llevaban, la administraban el obispo. Entonces, parece que esta es la primera estudiantina femenil académica en México, no sé si hay otra. 1888. La escuela de maestra, escuela normal. Es una escuela normal. No se acostumbraba. Sí, entonces no sé si sea, yo porque a lo mejor me puedo sacar dudas. Y si fuera así, pues entonces va a resultar que tanto la varonil como femenil más antiguas académicas serían correspondientes al estado de Guanajuato. Estudiantina Fígaro actuó en Guanajuato, pero era falsa verdadera. Aquí nomás les resumo. Hubo noticias en un periódico de que se iba a presentar la Estudiantina Fígaro en la ciudad de Guanajuato. La ciudad de Guanajuato la tenían por una ciudad muy culta. Para que se den una idea, en los años 1880-1900 era la ciudad donde más pianos se vendían y más partituras musicales. Entonces, tenía que ir la Fígaro, entonces la anunciaron como buen platillo. Luego resultó que, según eso, uno del director de la Fígaro andaba en Nueva York y mandó un cablegrama, no sé qué mandaban entonces, al periódico Observador de Guanajuato para decirles que si no les tendría Fígaro. ¿Sí? La piratería de Siempre. Según eso, la dirigió el señor apellidado Rebagliati, que era el apellido de él. Sí, pero decían que no era la verdad estudiantina española. Original de España, pues en los varios grupos de dicha estudiantina ninguno hay cuya dirección esté a cargo de un señor del mencionado apellido, que no es ni conocido siquiera de los empresarios cuyo nombre lleva la estudiantina Fígaro. ¿Cómo se llama el apellido? Rebagliati. Rebagliati, uno de los imitadores que tuvieron. Rebagliati, junto con Carlo Curti, tuvieron las dos más importantes estudiantinas imitadoras de la Fígaro en Estados Unidos, de Norteamérica. Rebagliati. Era buena la noticia, ¿verdad? Era falsa, sí. Luego, La que digo era falsa. a mí lo que más me gustan las estudiantinas no son las obras de solemnidades con el presidente. A mí lo que me gusta es la espontaneidad. Afortunadamente he encontrado 2 o 3 notas de ese tipo. Por ejemplo, esta. Y además digo una cosa, perdona, monseñor, juraría, creo que no me equivoco, que la estudiantina de Rebagliati es la única copia de la Fígaro que yo he tenido acceso a allá que tocaba el salterio. Y el que lo tocaba era Rebagliati. Muy bien. Pues aquí tenemos una estudiantina de Guadalajara, se disfrazan de negros, ¿verdad? Eso me gusta así como Fígaro. Una estudiantina de Parvulitos en Chilapa, Puebla, que se llamaba Los Jugadores Ambulantes en 1890. Una estudiantina mixta de Lagos de Moreno en 1891, que no la describen, todo, etc. Que tocaron más o menos. Estudiantina de las que mencionaba también Lupita, Uterca en la Ciudad de México. De nuevo una nota sobre la estudiantina de mixta de Lagos de Moreno de 1891, unos días después. Una estudiantina llamada Recuerdos de Fígaro, Sí. integrada por estudiantes, pero sin representar a ninguna institución. Esa era la característica. Sí. Esta noticia que la encontró Lupita, la Bohemia, pero en ella lo interesante para nosotros es que toca la bandurria Miguel Ángel del Campo Micros, ¿sí? Que era un famoso literato mexicano, que tocaba la bandurria ahí en la estudiantina, inclusive porque ahí estaba la foto, no es que no sale. Encontré también un tema muy interesante que me gustó mucho. Todos conocen los títeres, ¿no? ¿Sí conocen los títeres todos? ¿Se han visto alguna ocasión? Bueno, me llamó la atención que encontré una estudiantina formada por títeres. Sí, pero fue una compañía de títeres de las más famosas de México, la compañía Rosete Aranda. Entonces, la primera nota que hay fue una foto que me pasaron.
nadie sabía de dónde era, y investigando encontré 4 o 5 notas de periódico, y pues ahora vamos a presentar ese tema, ¿verdad?, en la revista de Legajos de Tuna, ahora en diciembre sale. Sí. Pues yo pensaba, me dijeron que máximo que eran 15 hojas o 15 páginas, salió de 25. Porque empecé a encontrar más cosas. Y encontré, entre otras, fotos. Las fotos que primero me enseñaron, que están, títeres que están en el Museo Rafael Coronel en la ciudad de Zacatecas. Investigando, encontramos, aquí para gusto de Lopita, una estudiantina de títeres femenina. Y esas están aquí en el Lima. En el Lima, por ahí donde. ¿Sí? Ahí tengo las fotos. La foto de una tuna, ¿verdad?, que era tu niña. Está una tuna, ¿verdad?, con su falda, bajo la rodilla, en negro, con su gorro y todo. ¿Sí? Entonces, más que aquí no se ve. Entonces, este se me hizo muy interesante porque aparte del mundo de los títeres es fascinante. Es una creación muy popular y como convirtió en el tiempo y en el espacio y en el lugar adecuado con las estudiantinas, y entonces el señor José Caranda se avienta la montada de hacer eso, los estudiantinos de títeres. Por ejemplo, aquí, porque además me encontré en el periódico, no nomás me encontré la foto. Me encontré, ¿verdad?, que en 1892 dice la compañía de zarzuela que trabajó en el Teatro García San Juan Bautista, que ahora es ¿cómo se llama? Tabasco, la capital de Tabasco. Villahermosa, Tabasco. Esa, aquí habla de esa, sí. El Teatro García San Juan Bautista ha marchado hacia la laguna. Acaba de llegar una empresa de títeres que cuenta con más de 2.000 figuras, encontrándose entre ellas 18 que fueron una estudiantina de señoritas, así como una música típica de Chávez. Oye, qué bien. ¿Verdad? Es que lo encontramos. Aquí unas estudiantinas femeninas nos dan el nombre, 1893, el Jorge Picasado, los nombres de las integrantes. Aquí de estudiantinas denunciadas por infringir la ley de reforma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puso a recoger donativos para un templo católico. Entonces puede ser también un antecedente de las estudiantinas parroquiales, ¿verdad? Puede ser. Pudiera ser. Estudiantina femenina en 14 San Luis Potosí. Da el nombre de las integrantes. Estudiantina hispano-mexicana. Esa lleva estandarte, que es un símbolo de las estudiantinas mexicanas. También hasta 1979, que van a España, descubren que no es estandarte, que es bandera. Sí, pero las estudiantinas españolas hasta la época de Franco lucían estandarte. Sí, E incluso los premios al concurso de comparsas estudiantinas del carnaval, o bien daban una paleta, que era una forma redonda con un palo que iba pintado y ponía el premio, o bien daban un estandarte que decía el premio, y el último que tengo es del 36. Luego una estudiantina llamada Caridad me hizo una corrida con becerros y toreras. Y pues la lucharon a las toreras y también a la estudiantina, y ya la llaman Murga, fíjense qué curioso. Ya en 1898 aquí también les decían Murgas a las estudiantinas que se querían con duda. No se querían bien. Aquí está lo de la estudiantina que salteja, que ya vimos. Voy a buscar algo así más. Aquí es. Una estudiantina de empleados de comercio y tiene el primer reglamento conocido de una estudiantina que encontró de esta hora. Y la de la estudiantina 1901, la estudiantina formada por jóvenes de la alta sociedad porfiriana. Esa estudiantina estuvo vigente hasta 1910. Todavía en diciembre para la Navidad, en plena Revolución Mexicana, organizaron una fiesta, un festival por Navidad. Y aquí, por ejemplo, el distintivo de la estudiantina será un botón de plata con esmalte rojo y una liga de esmalte blanco en el centro también, lo que hablamos hace rato. ¿Sí? Y es la que ellos pagaron cada uno de sus bolsillos, ¿no? Estudiantina en una fiesta de una novillada. De la Escuela Nacional Preparatoria, este fue muy famoso el festival que organizaron, ¿se acuerdan? Sí. Eso nos ha encontrado muchos periódicos que hablan de ellos. Sí. Esta recuerdo me la encontré también en el periódico del Archivo Casasola. Creo que sí no la tenían de ustedes. No. Es de la Escuela Nacional Preparatoria de ese festival, la misma. Estudiantina
además yo encontré, aparte del libro, encontré una nota de periódico, sí, en el Imparcial, que habla de esta misma estudiantina. Les vuelven a encontrarse las piedras en el camino. Sí. Carnaval empieza de decadencia. Aquí una nota importante, por ejemplo, para los puntos de San Luis Potosí, ¿verdad? En 1905 se crea la estudiantina del Instituto Científico San Luis Potosí, hoy Universidad Autónoma San Luis Potosí. Es un antecedente de la actual estudiantina de la Universidad Autónoma San Luis Potosí. El colegio militar no se quedó atrás de su estudiantina. ¿Qué más? El Día de Niños, de la Escuela de Agricultura. Como que después de la revolución hay otro fenómeno. Los sindicatos o los organismos de gobierno empiezan a crear estudiantinas dentro de las mismas oficinas de gobierno y los sindicatos. Este es bien importante también. La tuna del Centro Asturiano. ¿Año? 1910. Ya nos había hablado de... Sí. Esta es diferente a la estudiantina española, formada por socios del gobierno español. ¿Sí? De forma que se presentó una velada del teatro principal de la Ciudad de México con motivo de las fiestas de la Comadonga. Curiosamente, en los primeros periódicos donde aparecen sus presentaciones la llaman simultáneamente la tuna, no nomás estudiantina. Y además, en otra noticia se comenta que la tuna le organiza, y en otra noticia se confirma que le llevan una serenata al marqués de Colavieja, que era el representante del gobierno español en ese entonces. Aquí estaba la foto, pero no sabe. Aquí vuelve a aparecer los estudiantinos españoles, el centro español, iban a Toluca. Aquí otra vez, en 1911. Esta, los estudiantes en el centenario de la independencia, hay una foto más que desgraciadamente no se ve. Estudiantes vestidos pero con traje de calle, que llevan sus guitarras, sus instrumentos, y es en 1910 celebrando el aniversario de la independencia de México. Celebra la reelección del presidente Díaz, la estudiantina aristócrata, y celebrando su reelección en pleno inicio de la Revolución Mexicana. Esta fiesta fue en diciembre del 2014 y realizó el 25 de mayo de 1911. Salió el exilio a París el 2 de julio de 2015. Una anécdota que le ha sucedido a muchas estudiantinas, como me gusta. Una juega, una serenata que acaba a palos. Así dice el periódico, tal cual dice. Anoche el joven Augusto García, que tiene relaciones platónicas con la señorita Elvia Rico, tuvo la ocurrencia de darle una serenata al alquiler de su balcón. Al efecto, armado de una mandolina y acompañado de varios amigos suyos, se dirigió a la casa en que vive Elvira. El vals, Cuando el amor renace, fue el que eligió Treverto como primer número de su programa. Las últimas notas del vals se perdieron en el espacio cuando la estudiantina fue atacada por su retaguardia. El padre de Elvira, disgustado con la serenata que se daba en honor de su hija, salió armado de un bastón y le emprendió golpes con el novio y sus acompañantes. La policía intervino y el suegro furibundo quedó detenido mientras el lesionado se le permitió que quedara curándose en su domicilio. Sí, por Elvira. Por Elvira. ¿Te acuerdas del patatón? Bien, les propongo una cosa. El tiempo que me resta, por ahí traía yo un video y una película de una estudiantina de 1949. A las 5:00 nos tenemos que ir por motivo de seguridad, ¿no, Dani? Lo podemos ver mañana. Ok. Acabo que mi plática va a ser de 5 minutos. Sí, No, mañana seguimos discutiendo. Bien, Monse. Pero esto como las buenas series. ¿Verdad? Pero lo publicaremos completo. Sí, lo publicamos completo.